Hace 66 millones de años, el planeta se estremeció por el impacto colosal de un asteroide. Los dinosaurios, antiguos soberanos de la Tierra, cedieron su reinado y dio inicio una nueva era. Desde los restos de la destrucción, los mamíferos emergieron y evolucionaron hasta transformarse en gigantes como nunca antes se habían visto. Ya no eran reptiles, sino seres cubiertos de pelaje, con colmillos y una fuerza impresionante. Ellos serían los nuevos amos del mundo tras la desaparición de los dinosaurios. Imagina la Tierra en los días posteriores al golpe del gigantesco asteroide. Los cielos permanecieron oscuros durante meses, incluso años. El polvo fino y las cenizas ardientes que se elevaron desde el inmenso cráter en la península de Yucatán bloquearon la luz solar. Las temperaturas globales cayeron drásticamente. Muchas plantas perecieron y los ecosistemas casi colapsaron. Los océanos, antes llenos de vida, también sufrieron un violento cambio debido a la lluvia ácida y las alteraciones químicas de sus aguas. Fue una época de caos y extinción masiva. Pero en medio de la desolación, diminutas criaturas, aparentemente débiles, lograron sobrevivir en silencio. Eran mamíferos primitivos, la mayoría del tamaño de ratones, comadrejas o conejos. Durante la era de los dinosaurios, habían vivido ocultos, obligados a esconderse para no ser devorados. Sin embargo, con los colosos extintos, se abrió un vacío de poder en la cadena alimenticia. Esa oportunidad desencadenó una explosión evolutiva sin precedentes. Al inicio del Paleoceno, hace entre 66 y 56 millones de años, la Tierra parecía un mundo completamente diferente. Cuando el clima comenzó a estabilizarse, se volvió más cálido y húmedo. Los bosques tropicales se expandieron por casi todo el planeta, cubriendo zonas que hoy son áridas y desiertas. En América del Norte, Europa y Asia, extensos bosques formaban continuos corredores de vegetación. En Sudamérica, frondosas selvas tropicales prosperaban, y en el Ártico, antes, helado, surgió un entorno más templado, con árboles, cocodrilos y tortugas prosperando. En este renovado escenario natural, los mamíferos emprendieron un asombroso viaje evolutivo. A partir de pequeños animales, se diversificaron gradualmente en formas y tamaños muy distintos. Algunos se convirtieron en enormes herbívoros adaptados a devorar grandes cantidades de plantas. Otros evolucionaron en feroces cazadores, ocupando el lugar de los antiguos dinosaurios carnívoros. Y algunos más se aventuraron en los mares, transformando los océanos en su nuevo hogar. Curiosamente, este periodo no estuvo libre de amenazas. Aunque los dinosaurios ya no existían, otros reptiles antiguos, como los cocodrilos y las tortugas gigantes, sobrevivieron y siguieron prosperando. Eran oponentes formidables para los primeros mamíferos que se atrevieron a reclamar su propio camino hacia el dominio. La clave para comprender esta explosión evolutiva reside en las ventajas biológicas que poseían los mamíferos. A diferencia de los reptiles, los mamíferos eran de sangre caliente, lo que les permitía regular
su temperatura corporal y sobrevivir en entornos variados e incluso hostiles. Además, contaban con cerebros más desarrollados, un instinto de protección hacia sus crías y una dieta mucho más flexible. Estas cualidades les otorgaron la capacidad de aprovechar al máximo los recursos que quedaban en la Tierra. En apenas unos pocos millones de años, el planeta experimentó una transformación radical. Los espesos bosques que cubrían los continentes se convirtieron en hábitats perfectos para innumerables especies. Roedores, primates primitivos y antiguos mamíferos con pezuñas comenzaron a dispersarse por todas partes. Fue el inicio de una era en la que los mamíferos escalaron posiciones hasta convertirse en los auténticos dominadores del planeta. Tras la extinción de los dinosaurios y la llegada del Paleoceno-Eoceno, la naturaleza pareció recibir una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Pequeños mamíferos que antes vivían en silencio bajo las sombras dejaron de estar confinados, sin depredadores gigantes que los controlaran. Comenzaron a ocupar los espacios vacíos en los ecosistemas, evolucionando hasta convertirse en criaturas colosales, con formas extrañas e impresionantes. Fue la era en la que surgieron los nuevos soberanos del mundo, marcando un punto crucial en la historia de la vida. Uno de los mamíferos más fascinantes y asombrosos fue el Andrewsarchus, que habitó entre hace 45 y 36 millones de años en lo que hoy conocemos como Mongolia y China. Con un cráneo de más de 80 centímetros de longitud y un cuerpo que alcanzaba casi 4 metros, el Andrewsarchus es considerado el mayor mamífero carnívoro terrestre jamás descubierto. Imagina una criatura con la forma de un lobo gigantesco, pero del tamaño de un automóvil pequeño. Curiosamente, el Andrewsarchus no pertenecía a las familias de felinos, cánidos o úrsidos que conocemos hoy, sino que estaba más emparentado con animales ungulados como ovejas, cabras e incluso ballenas. Esa mezcla tan inusual ha generado durante décadas debates científicos sobre su verdadera clasificación. Con dientes afilados, un cráneo poderoso y un olfato excepcionalmente agudo, el Andrewsarchus podía destrozar huesos o alimentarse de carroña según las circunstancias. Fue el depredador supremo de su tiempo, heredando el papel que alguna vez perteneció a los grandes dinosaurios carnívoros. Si el Andrewsarchus fue la pesadilla del Eoceno, entonces el Indricotherium, también conocido como Paraceratherium, fue el herbívoro colosal por excelencia. Apareció entre hace unos 34 y 23 millones de años, y durante su tiempo fue el mamífero terrestre más grande que haya existido. Podía alcanzar hasta 5 metros de altura en los hombros, extenderse más de 8 metros de longitud y pesar entre 15 y 20 toneladas, superando incluso al actual elefante africano. El Indricotherium era un pariente lejano de los rinocerontes, aunque carecía de cuerno. Su largo cuello le permitía alcanzar las copas más altas de los árboles para alimentarse de hojas, de una manera muy similar a las jirafas modernas. Su tamaño descomunal lo hacía prácticamente invulnerable, sin enemigos naturales, salvo grupos de depredadores
actuando en conjunto o drásticos cambios climáticos. Es fácil imaginar que, si el Indricotherium aún caminara hoy sobre la Tierra, su sola presencia haría que los elefantes parecieran diminutos ante él. Entre las criaturas más singulares de aquella época, se encontraba el Entelodón, un nombre difícil de olvidar. Era un pariente distante de los cerdos, pero de proporciones mucho mayores. Medía alrededor de 2 metros de longitud, pesaba más de 400 kilogramos y poseía un cráneo enorme con dientes afilados como cuchillas. Apareció entre hace 37 y 29 millones de años y se ganó el inquietante apodo de el cerdo del infierno. A diferencia de los dóciles cerdos actuales, el Entelodón era un omnívoro sumamente agresivo. Cazaba, carroñeaba y no dudaba en atacar animales considerablemente más grandes que él. Sus patas largas y musculosas le permitían desplazarse con rapidez por las llanuras, convirtiéndolo en un cazador temible. En el antiguo ecosistema, el Entelodón era una auténtica fuerza de la naturaleza, una bestia a la que incluso los grandes mamíferos temían enfrentarse. Más allá de estos gigantes conocidos, la evolución también dio forma a criaturas que parecían salidas de la imaginación más salvaje. Uno de los mejores ejemplos fue el Uintatherium, que habitó en América del Norte entre hace 50 y 37 millones de años. Este enorme herbívoro podía medir hasta 4 metros de largo y superar las 2 toneladas de peso, con una apariencia que dejó perplejos a los científicos. De su cráneo sobresalían 6 grandes protuberancias óseas que recordaban a pequeños cuernos, acompañadas de colmillos curvados en forma de sable que emergían de su mandíbula inferior. Era un animal imponente, una reliquia viviente de un tiempo donde la Tierra aún estaba experimentando con las formas más extraordinarias de vida. A pesar de su apariencia intimidante, el Uintatherium era un pacífico comedor de plantas, alimentándose de hojas y vegetación blanda. Los científicos sostienen que las curiosas protuberancias óseas de su cráneo pudieron haber servido como medio de comunicación o como armas durante las disputas entre machos en la época de apareamiento, del mismo modo en que los ciervos actuales usan sus astas. La imagen del Uintatherium refleja la asombrosa diversidad de los primeros mamíferos, una era en la que la naturaleza experimentaba con una infinidad de formas antes de decidir cuáles perdurarían. Lo más sobresaliente de aquel tiempo no fue solo la aparición de criaturas colosales, sino la inmensa variedad de especies que surgieron. En apenas 20 millones de años, los mamíferos se habían ramificado en cientos de linajes evolutivos distintos. Algunos se adaptaron a la vida marina, allanando el camino para la aparición de las ballenas. Otros conquistaron los cielos, como los antecesores de los murciélagos, mientras que varios evolucionaron en poderosos depredadores, reemplazando por completo el rol que antes desempeñaban los dinosaurios carnívoros. Esa diversidad garantizó que pese a los bruscos cambios climáticos y geológicos, los mamíferos mantuvieran su supremacía sobre el planeta. Gigantes como el Andrewsarchus, el Indricotherium o el propio Uintatherium
son solo algunos ejemplos emblemáticos, pero representan la inagotable creatividad de la naturaleza para ocupar los vacíos de poder dejados tras la extinción. En aquel tiempo, si una mente inteligente hubiera observado la Tierra, probablemente habría pensado que estos colosos dominarían el mundo para siempre. Sin embargo, la historia de la evolución siempre guarda giros inesperados. Con el paso de los milenios, se preparaba el surgimiento de una nueva era, aquella en la que los gentiles gigantes de la Edad de Hielo escribirían el siguiente capítulo. Si durante el Paleoceno y el Eoceno la Tierra albergó criaturas extrañas y aterradoras como el Andrewsarchus o el Entelodon en la Edad de Hielo, entre hace 2,6 millones y 11.700 años, la naturaleza ofreció un espectáculo distinto. Fue una época en la que numerosos mamíferos alcanzaron tamaños descomunales, aunque la mayoría de ellos eran pacíficos herbívoros. Estas criaturas coexistieron con los primeros seres humanos, dejando una huella profunda en su imaginación y en su memoria cultural. Uno de los animales más impresionantes de aquel periodo fue el Megatherium, el gigantesco perezoso terrestre. A diferencia de los pequeños y lentos perezosos que hoy habitan las selvas tropicales, el Megatherium era un auténtico coloso. Podía alcanzar casi 6 metros de altura cuando se erguía sobre sus patas traseras y pesar hasta 4 toneladas, comparable al tamaño de un elefante africano adulto. El Megatherium habitó principalmente en Sudamérica, especialmente en las regiones que hoy pertenecen a Argentina. Con sus enormes garras curvadas, podía enganchar las ramas más altas y atraerlas hacia sí para alimentarse de sus hojas. Aunque era herbívoro, su tamaño gigantesco y sus temibles extremidades lo convertían en un oponente formidable si se sentía amenazado. Un solo golpe de sus garras era capaz de ahuyentar a depredadores como los grandes felinos o los lobos gigantes. La existencia del Megatherium inspiró innumerables mitos entre los pueblos indígenas de América del Sur. Incluso los primeros exploradores europeos escucharon relatos sobre bestias colosales que aún vagaban por los bosques, y algunas historias sugerían que pudieron haber sobrevivido mucho más tiempo de lo que la ciencia moderna considera posible. Y si hablamos de la Edad de Hielo, el nombre más icónico de todos es, sin duda, el mamut, especialmente el majestuoso mamut lanudo. Estos animales eran tan imponentes como los elefantes modernos, e incluso más grandes. Podían superar los 4 metros de altura y alcanzar un peso de hasta 6 toneladas. Sus rasgos más distintivos eran su espeso pelaje, que los protegía del gélido clima glacial, y sus colmillos alargados y curvados, que podían medir hasta 5 metros. Los mamuts recorrieron durante milenios las extensas praderas heladas de América del Norte, Europa y Asia. Fueron una fuente vital de alimento, abrigo y herramientas para los primeros seres humanos. Las pinturas rupestres halladas en Europa conservan sus imágenes, prueba de que el hombre primitivo cazó, observó y convivió con ellos durante decenas de miles de años. De manera sorprendente, no todos los mamuts desaparecieron hace 10.000 años. Una pequeña población logró sobrevivir
en la isla de Wrangel, frente a la costa de Siberia, hasta hace aproximadamente 4.000 años. Esto significa que mientras los antiguos egipcios ya levantaban las pirámides, algunos mamuts todavía caminaban sobre la tierra. Un hecho que continúa asombrando a los investigadores, pues revela que criaturas que parecen casi mitológicas coexistieron con las primeras civilizaciones humanas. Antes de que los mamuts alcanzaran su fama, otro coloso dominaba América del Norte. El mastodonte eran parientes lejanos de los elefantes, aunque aparecieron antes y poseían características distintas. Los mastodontes eran más bajos y robustos que los mamuts, con cuerpos cubiertos de un denso pelaje y mandíbulas adaptadas para triturar ramas y hojas de los bosques, en lugar de las hierbas de las llanuras abiertas. Durante miles de años, se extendieron desde las frías tierras de Canadá hasta las zonas tropicales de América Central. Al igual que los mamuts, dejaron una huella profunda en las culturas indígenas y fueron una fuente esencial de alimento para las tribus de cazadores-recolectores. Los fósiles hallados, con marcas de herramientas de piedra, demuestran que los humanos los cazaban, lo que probablemente contribuyó a su extinción. A menudo denominado perro, este antiguo depredador habitó la Tierra entre hace 16 y 9 millones de años. Los anfitriones combinaban rasgos tanto de cánidos como de osos, cuerpos musculosos, patas alargadas y dentaduras afiladas. Su tamaño variaba enormemente, desde especies del tamaño de un lobo hasta colosos que alcanzaban las 300 libras de peso. El anfitrión era un cazador adaptable, capaz de perseguir presas por llanuras abiertas y derribar animales grandes con una sola y letal mordida. Los fósiles indican que el anfitrión se extendió por América del Norte, Europa y Asia, donde dominó sus ecosistemas hasta que los cambios climáticos y la aparición de los grandes felinos alteraron el equilibrio natural. Si el esmilodón era el asesino elegante, el gienodonte representaba la fuerza bruta en su máxima expresión. Aparecido entre hace 42 y 15 millones de años, el gienodonte no estaba emparentado ni con perros ni con gatos, sino que pertenecía a un linaje extinto de carnívoros. Con un cráneo que llegaba a medir casi 1 metro y mandíbulas especializadas para destrozar huesos, era capaz de abatir enormes presas con mordidas demoledoras. Algunas especies gigantes superaban los 2,5 metros de largo y pesaban alrededor de 400 libras, más que un león adulto. A diferencia del esmilodón, el hienodonte cazaba en solitario, emboscando a sus víctimas desde la cercanía y usando su fuerza descomunal para derribarlas. Los científicos lo describen como el martillo de la naturaleza, sin elegancia, pero aterradoramente eficaz. En la cultura popular, los lobos terribles se han entrelazado con el mito y la ficción moderna, pero en realidad fueron criaturas reales y formidables. Estos depredando su fuerza descomunal para derribarlas. Los científicos lo describen como el martillo de la naturaleza, sin elegancia, pero aterradoramente eficaz. En la cultura popular,
Los lobos terribles se han entrelazado con el mito y la ficción moderna, pero en realidad fueron criaturas reales y formidables. Estos depredadores